Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. A lo largo de este largo año ya de pandemia, parece que todo se ha circunscrito al COVID. No es poco, ¿eh? Una pandemia mundial como nunca antes se había conocido, que ha afectado a todos los países independientemente de su estatus económico, que nos ha afectado a todos también y que ha hecho que cambie nuestro modo de vida, que ha hecho también que algunas costumbres, bueno, pues se incorporen a nuestra vida diaria, como la mascarilla y otras cosas, pero cuando ya estamos, parece que viendo la luz al final del túnel, cuando las vacunas son ya una realidad, deberíamos de caer en la cuenta que sigue habiendo muchos conflictos olvidados, que los había antes de la pandemia, que los sigue habiendo ahora durante la pandemia y que desgraciadamente los habrá después, y que esos conflictos olvidados están ahí y están además en pandemia, con esta pandemia provocada por el COVID. Así que a esos conflictos olvidados vamos a dedicar este tiempo de enfoque, estableciendo 3 conexiones vía Zoom por diferentes lugares del mundo. La primera de ellas es en Roma. Allí tenemos a Valeria Méndez de Vigo, que es la coordinadora del Secretariado de Justicia Social y Ecología de los Jesuitas. Valeria, buenas noches desde Toledo. Hola, buenas noches, Ana. Bueno, muchísimas gracias por tener estos minutitos para Canal Diocesano, para los espectadores de Canal Diocesano, porque vosotros lleváis meses haciendo un recordatorio sobre las difíciles circunstancias por las que está atravesando mucha gente, pero particularmente un jesuita que es el padre Stan Swami, que tiene 84 años y que ¿cuál es su situación, Valeria? Pues mira, ahora mismo el padre Stan Swami, que es efectivamente un sacerdote jesuita de 84 años, que sufre Parkinson, que utiliza audífonos, ha salido de la cárcel y está encarcelado desde el mes de octubre del pasado año, desde el 8 de octubre en concreto. Y ahora mismo está en un hospital de Bombay, en la unidad de cuidados intensivos, por COVID, tiene COVID. Su abogado solicitó su salida de la cárcel el pasado 28 de mayo y el juzgado le concedió este ingreso en el hospital tras un informe médico. Y hay que tener en cuenta, efectivamente, que el padre Stan Swami tiene pues, esta edad y se encuentra en un estado físico muy vulnerable. En los 8 meses que lleva en prisión, su salud se ha deteriorado muy claramente. No es lo mismo. Él, en la vista del juicio, que tuvo lugar el 21 de mayo, en el que se dilucidaba si se le concedía o no la libertad provisional bajo fianza, que por cierto no se le concedió, él compareció a través de videoconferencia desde la cárcel y dijo que su salud en estos 8 meses en la cárcel se había deteriorado tremendamente. Él antes se valía por sí mismo y ahora necesitaba ayuda incluso para comer. Debía ser alimentado mediante una cuchara. También decía que se encontraba mal, que tenía fiebre y existían en aquel momento sospechas fundadas de que tenía COVID. Piénsese además la situación del COVID-19 con la segunda ola de la pandemia en la India, que ha tenido unas consecuencias pues, absolutamente devastadoras, ¿no? Y se ha confirmado ahora en su entrada en el hospital que efectivamente tenía COVID. Está en la unidad de cuidados intensivos, pero está siendo, pensamos, bien atendido y esperamos su estado evoluciona de manera, pensamos que favorable, teniendo en cuenta un poco bueno, pues, la gravedad de su situación y, en fin, su edad y todas sus condiciones, ¿no? Pero sorprendentemente y afortunadamente, dentro de todo, está relativamente estable y está con fuerzas. Bueno, nos dices que el padre Stan está en la cárcel, bueno, ahora ya ha salido del hospital, pero ha estado en la cárcel durante 8 meses, ingresó en el mes de octubre. ¿De qué se le acusa? Porque, bueno, los que más o menos seguimos las publicaciones de Iglesia, de noticias de la Iglesia, el Papa Francisco también ha hecho alusión a la situación de este hermano suyo de congregación, pero ¿de qué se le acusa? ¿De qué se le puede acusar a un jesuita de 84 años en India? Bueno, una cosa que no hemos mencionado del padre Stan Swami que le define tremendamente es que es un defensor de derechos humanos y de los derechos del medio ambiente. Un defensor desde hace más de 40 años. Y eso tiene muchísimo que ver con que esté en la cárcel, paradójicamente. De lo que se le acusa en concreto es de tener vínculos con un movimiento extremista maoísta que está prohibido en la India, de conspirar contra el gobierno y de haber estado en el incidente de Vietnam Koregaon.
que es un incidente que tuvo lugar en enero de 2018, que culminó en un estallido de violencia y en el que, como consecuencia de esto, murió una persona. Él niega rotundamente todas estas acusaciones y además dice que jamás en la vida ha estado en ese lugar. Se le acusa, esto también es muy importante, se le acusa en virtud de una ley, la ley de prevención de actividades ilícitas, pensada para delitos de sedición, de terrorismo y de faltas gravísimas que se está utilizando de manera muy abusiva por parte del gobierno de la India. Los cargos, por tanto, son falsos. Y son falsos, él así lo ha dicho, y bueno, a mí me gustaría destacar también que tiene el respaldo de la Compañía de Jesús, a la que pertenece, pues al más alto nivel. Los jesuitas, colaboradores y muchísimos grupos de la sociedad civil se han movilizado en la India y en todo el mundo en su defensa. Él no es un caso único, como él mismo dice, sino que en realidad está acusado junto con otros defensores de derechos humanos. O sea que entendemos que la labor realizada durante más de 40 años por el padre Stan en la defensa de los derechos humanos y en la defensa del medio ambiente es quizás el INRI que le han puesto para terminar en prisión, ¿no?, por parte de las autoridades indias. ¿Cómo era esa labor? Así es. Pues así es. Además es que este en realidad es un fenómeno global, ¿no? Estamos asistiendo a un momento en muchos países del mundo en que los defensores de derechos y los defensores del medio ambiente, no lo ocurre solamente al padre Stan Swami, están siendo criminalizados, encarcelados y a veces asesinados, ¿no? Él ha trabajado, como señalabas, durante 40 años en favor de los derechos de las comunidades indígenas en un estado, en el estado de Jharkhand, situado al este de la India. Este es un estado, es muy interesante, es un estado rico en recursos naturales, tiene el 40% de los recursos mineros de toda la India, pero cuya población está por debajo del umbral de la pobreza en alrededor de un 39%. Es lo que se conoce como la maldición de los recursos naturales, ¿no? Estados ricos, pero cuya población es pobre. La entrada de empresas mineras y de grandes corporaciones, entre otras cosas, lo que ha provocado desde hace ya muchos años es el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas, ¿no?, que son los principales habitantes de este estado. Y sobre todo lo que han hecho es apropiarse de las tierras y por tanto ellos han tenido que ir de sus tierras con el consiguiente empobrecimiento en todos los sentidos. El padre Stan Swami, a través de un centro que fundó hace tiempo y que sigue existiendo, que se llama Pagaicha, lo que hizo es defender sobre todo el derecho a la tierra y a los recursos de los pueblos indígenas, derechos que por otra parte estaban reconocidos en la Constitución de la India y en las leyes de la India. Y una cosa muy interesante es que él observó que muchos de estos jóvenes indígenas, sobre todo cuando reclamaban sus derechos, eran acusados de ser extremistas, de ser maoístas y eran encerrados en la cárcel y languidecían ahí sin juicio. En inglés se llama under trials, o sea, sin recibir juicio, y languidecían ahí por años sin que nadie se ocupara de ello. Entonces él lo que hizo, junto con distintas organizaciones, fue documentarlo en un estudio y presentó una acción pública de denuncia, un litigio ante el Tribunal Superior de Ranchi, en nombre y representación de 3.000 adivasis, de 3.000 indígenas, ¿no?, de 3.000 de estos indígenas que se encontraban languideciendo en la cárcel, acusados falsamente y sin juicio alguno. Y bueno, desde entonces la verdad es que él estuvo en el punto de mira por completo de las autoridades de la India, ¿no? Y desde entonces pues le tenían completamente enfilado también, como a muchas otras personas. Sí, pero India es un país democrático, es un país además que es una de las primeras potencias mundiales. Yo no sé cómo a la hora de cuando este caso ha tenido la relevancia que ha tenido, la Compañía de Jesús está pidiendo su libertad. Lo he dicho antes, el Papa Francisco también ha pedido su libertad. No sé cómo capea el temporal el gobierno indio. Bueno, pues la verdad es que el gobierno indio, desde hace muchos años, bajo Narendra Modi, es un gobierno ultranacionalista, con una deriva bastante autoritaria, en realidad con una erosión de la democracia cada vez mayor y de los derechos fundamentales de las personas, y con una persecución de los defensores de derechos humanos. Es decir, son muchísimas las personas hoy día, no solo el padre Stan Swami, y así lo dice él en un vídeo,
pero personas del estilo intelectuales, académicos, un cura de 84 años, un jesuita de 84 años, abogadas, en fin, feministas, campesinos, estudiantes, es decir, casi cualquiera hoy día que se oponga públicamente a las políticas del gobierno puede ser encarcelado y bueno, pues y ahí se queda. En virtud de esta ley que mencionaba antes, la ley de prevención de actividades ilícitas, que hace que casi cualquiera pueda ser poco más o menos que encarcelado si se opone a las políticas del gobierno, acusada de antinacional, terrorista, etcétera, ¿no? Él mismo, y esto es muy interesante, el padre Stan Swamy, él mismo en un vídeo que graba 2 días antes de que le detengan, el 6 de octubre, está en YouTube, es muy interesante de ver, la verdad. Él mismo dice que su caso no es un caso aislado, que está ocurriendo en la India en este momento constantemente, y que él, bueno, pues que él dice, lo decía en aquel momento, que está contento también de ser acusado y de incluso ser encarcelado, porque no es ni quiere ser un espectador silencioso, y que si hay que pagar un precio, él está dispuesto a pagar el precio. Lo que pasa es que efectivamente el precio que está pagando es ya demasiado alto. Le puede costar la vida, desde luego que le puede costar la vida. Y este programa se llama Conflictos Olvidados. Yo creo que, aunque la situación del padre Swamy se conozca, bueno, pues estamos haciendo nuestra pequeña contribución como altavoz para saber más sobre este jesuita. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, independientemente de si nos sentimos o no nos sentimos iglesia? Porque esto no es una cosa solamente de la Iglesia Católica, de los jesuitas. Hay que despertarse un poquito, Valeria. No, pues sin duda. Además que efectivamente no es solo de los jesuitas, no es solo de la Iglesia, sino cuando hay una amenaza a la democracia, una amenaza a los derechos. Cuando hay una injusticia, lo decía Luther King, también en cualquier lugar afecta a todos de alguna manera. Y en este mundo globalizado en el que estamos, pues cada día eso es más evidente. ¿Qué es lo que podemos hacer? La verdad es que nosotros desde la Compañía de Jesús, pues tanto en la India, sobre todo en la India, que han sido quienes han liderado, lógicamente, pero también la verdad en todos los lugares del mundo hemos hecho pues como distintas propuestas en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que es muy importante pues siempre estar como informados de las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Y de las situaciones de injusticia, y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. En el caso concreto del padre Stan Swamy, nosotros también a través de nuestros sitios web en ocasiones hemos pedido alguna colaboración de acciones en el sentido de apoyar con nuestra firma, que luego hemos llevado a las Naciones Unidas, ¿no? Y a otros organismos, escribir cartas a nuestros parlamentarios en diferentes países del mundo. Es decir, hemos hecho muchas acciones de incidencia. Incluso hicimos también hace relativamente poco, el 26 de abril, era su cumpleaños, cumplía 84 años en prisión, y entonces hizo una acción muy bonita de enviar cartas, también a las embajadas, por cierto, pero cartas de felicitación de su cumpleaños celebrando la vida. Se hizo también, celebrando la vida del padre Stan Swamy, se hizo también en muchos colegios, ¿no? En muchos lugares del mundo, en colegios y también por parte de adultos. Es decir, que nosotros tenemos a veces algunas propuestas y bueno, pues sumarse también a ellas. Pues muchísimas gracias, Valeria Méndez de Vigo, coordinadora del Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, por habernos recibido allí en Roma, por habernos dado bueno, pues más datos sobre la situación del padre Stan Swamy. Lo que queremos, lo que deseamos es que, pues primero, que se recupere y que, por supuesto, vuelva a la libertad y que su lucha siga adelante. A mí no me gusta emplear estos términos de lucha, batalla, porque son términos que, bueno, de alguna manera incitan a la violencia, pero es que en ocasiones esa lucha, lucha sin armas, esa lucha desde la palabra, desde el convencimiento, es necesaria, ¿no? Y nos tiene que hacer reaccionar a los demás. Muchísimas gracias, Valeria. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a ustedes. Gracias de verdad y de corazón por recibirme y darme la oportunidad también de hablar de este caso. Gracias de verdad. Y de Roma nos vamos a Mozambique. El siguiente conflicto olvidado nos llega de la mano de Manos Unidas. Hace ya más de una década que en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado no se respira la paz. El conflicto tal cual se conoce a día de hoy no empezó a dar la cara hasta el año 2017. Situada al norte de Mozambique, en el límite con Tanzania y el Océano Índico, los 100.000 kilómetros cuadrados de Cabo Delgado albergaban, hasta que comenzaron los desplazamientos provocados por el conflicto
más de 1,5 millones de personas dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la agricultura. Pero todo esto cambió a partir del 2017 y testigo directo de todo lo que ha pasado en ese lugar, en Cabo Delgado, interlocutor de Manos Unidas España, es Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, riojano. Monseñor Alberto Vera, buenas noches desde España. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo están? ¿Qué tal se encuentra? Pues gracias a Dios estoy muy bien, aunque con mucha preocupación por esta situación que estamos viviendo, que es terrible. Esta guerra que ya lleva 4 años, casi 5 años, y que cada día pues casi ha desplazado el 50% de la provincia de Cabo Delgado. Hay más de 700.000 dislocados y muertos, pues ya no se puede llevar la cuenta, pero las estadísticas las cuentan, dicen 2.500 más, yo creo que más. Entonces esta es una situación que hace que yo, que vivo en la diócesis vecina, nos separa Urrío Lurio, pues aquí a nuestra diócesis ya han llegado más de 27.000 personas buscando refugio, cobijo, alimentación, y pues esto es una situación bastante crítica. Entonces, que no te deja poder estar tranquilo, a pesar de que uno dice estoy bien, pero es un bien relativo. Monseñor Alberto Vera, si saliéramos ahora mismo a la calle, aquí en Toledo, en Madrid, probablemente en otro país europeo, y preguntáramos, ¿y usted sabe qué está pasando en Cabo Delgado? La gente diría, primero, ¿dónde está Cabo Delgado? En Mozambique. Y segundo, ¿qué está pasando? Hay conflictos olvidados, requete olvidados, y este es uno de ellos, ¿no? Sí, el obispo de Pemba, que es la capital de Cabo Delgado, don Luis, el anterior obispo, gracias a su voz, pues se dio a conocer este conflicto, que estaba casi olvidado, o mejor decir, estaba tapado, no se quería sacar a la luz. Comenzó en 2017 con unos actos de terrorismo en el cual en una aldea aparecían 4 o 5 personas degolladas, siempre hombres, en la hora en que las personas van al trabajo a las 4 o 5 de la mañana, van al campo, aparecían. En 2018 ya se acrecentaron a estas muertes también incendios de aldeas. En 2019 ya se vio que era una guerrilla organizada, un grupo de insurgentes. Y en este año ya tomaron pues, puestos administrativos, destruyeron hospitales, bancos, todo aquello que era un poco de servicio social, escuelas. 2020 ya fue un momento más crítico y más duro porque lograron tomar un territorio casi tan grande como podríamos decir Cataluña. Varios distritos, uno de ellos con puerto, Mocingo da Praia, Macomía, y en esos distritos están actualmente en manos de insurgentes. Cuando se habla de insurgentes, pues hay personas que hablan de Al-Shabaab, de grupos yihadistas, más también hay un descontento generalizado en la juventud, porque es una zona que ha sido poco cultivada, de poco desarrollo humano. Las personas viven de la pesca manual y de una agricultura de azada. Entonces la juventud, que suele en Mozambique menores de 18 años es el 50% de la juventud, de la población. Entonces están muy descontentos pues porque no tienen futuro. Y en este momento pues se ha descubierto en estos últimos años rubíes, grafiti y unas bolsas de gas impresionantes que las multinacionales están explorando.
Total es una de las multinacionales que está intentando pues, poner los medios para explotar el gas. Y ante toda esta situación, pues el malestar social ha crecido. De tal forma que cuando se habla de una guerra, hay muchos jóvenes conocidos por el pueblo, sus padres los conocen, entonces que están, de alguna forma, para ellos luchar ha sido como una salida. Últimamente se habla de que en este grupo de insurgentes, quizá los dirigentes puedan ser tipo religioso, ¿no? Musulmanes, más que están, sobre todo, reclutan niños y adolescentes para convertirlos en niños soldados. Y últimamente ya estoy leyendo en algún informe que también hay tráfico de jovencitas, que normalmente en las últimas, en el control de Palma, pues ellos, a las jóvenes que hay, adolescentes, se las llevan para los centros, Macomía, Palma, Mocíngua da Praia, 3 grandes distritos. Cuando digo distrito, es el tamaño de una provincia de España. La Rioja puede ser el distrito de Macomía. Entonces, y dicen, ¿dónde están esas jóvenes? Porque no aparecen. Entonces parece también que por las investigaciones que están haciendo, están también a traficarlas. Quiere decir, es una guerra cruel donde ya han muerto más de 2.500 personas, de 700.000 personas. En mi diócesis no vivimos con tanto drama por el siguiente motivo. La mayoría de los que han venido aquí han sido recibidos por familiares o en casas, en familias. Otros han llegado por barco, porque mi diócesis tiene pues más de 500, casi 400 kilómetros de costa, y entonces por barco han entrado en lugares de agricultura y ahí pues han recibido unos terrenos y están asentándose. Más ahí, aquellos que están a sufrir realmente esta guerra son los casi 500.000 personas que están en el sur de Cabo Delgado y que viven en campos de refugiados, lugar realmente desastroso, donde pues tienen una comida muy deficiente, la mayoría son niños, el 50% niños y niños, y mujeres pues casi el 40%, hombres muy pocos. Y entonces el drama es terrible, porque ya se dan otro tipo de abusos que son propios de todos estos lugares de guerra. Entonces, aquí somos vecinos, estamos con un cierto temor de que la guerra crezca. Ahora hay Pemba, que es la capital de Cabo Delgado, que están viniendo aquí, a la provincia de Nampula, a Nacala, a Illa de Mozambique, a Monapo, a diferentes poblaciones, por miedo, porque ahora, desde que el 24 de marzo hubo el asalto a la ciudad de Palma, una ciudad muy segura, porque ahí es donde están los grandes emprendimientos de las multinacionales, que a partir del 2024 tenían calculado ya la explotación de gas natural, gas liquefiado. Entonces, esta es la situación. Y esta situación pues está conjuntándose al coronavirus, pues nos ha traído una pobreza terrible. Lo que hemos vivido en estos últimos meses, que también se retrasaron las lluvias, fue una hambruna terrible, y entonces Manos Unidas, Cáritas y distintas instituciones y ayudas que hemos recibido de otros lugares, pues nos hemos ido dedicando en primer lugar todo el segundo semestre del año 2020 a apaciguar el hambre, después trae enfermedades y muerte, y a esto se han juntado, ya tenemos la pandemia del coronavirus, pero aquí tenemos fiebre tifoidea, tenemos cólera, tenemos malaria, entonces han aumentado mucho las muertes y debido a la falta de alimentos. Entonces ha sido un trabajo
de ayudar a varios, nos ayudamos a unas 1000 familias, más otras instituciones, el Programa Mundial de Alimentación, el Instituto General de Calamidades del Estado, etcétera. Hemos ido ayudando en lo posible. A partir de enero ya ha sido un trabajo más de reasentamiento. Esperando las lluvias, pues hemos entregado simientes, azadas, material para que puedan cultivar la tierra y que puedan subsistir por sí propios. Aquellos que viven aquí en la ciudad de Nacala, donde vivo, pues hemos tenido 80 mujeres formándose en costura. Han recibido una máquina de coser para que tengan un medio de subsistencia. Porque la verdad es que la mayoría son mujeres y niños. Y estamos en este trabajo. Ahora estamos también en las zonas rurales intentando ofrecer una casita, pero no una casa al estilo de las casas que hay aquí, con lo propio que se fabrica, adobe, barro, caña, capín para el techo, un poco lo que vive el resto del pueblo, para intentar que las personas tengan un mínimo para vivir. Al mismo tiempo, estamos trabajando con ayuda de Cáritas y de Manos Unidas. Hemos estado trabajando en lo que sería la atención psicosocial a un grupo significativo de niños traumados y de niñas traumadas por lo que han visto en la guerra. Hay casos, por ejemplo, de un niño que decía, ¿no?, contaba una de las monitoras, que no puede ver un boneco, una muñeca, sin cabeza, porque se pone loco. Y otra niña que no podía ver, decía, una persona, sangre o una cosa, cualquier cosa, de un corte, alguna cosa de esas, porque se enloquecía. Entonces, las experiencias que han visto los niños terribles. Algunos han visto matar a su familia, algún hermano o al padre o a la madre y otras cosas, ¿no? Entonces, desde junio del año pasado, que es cuando comenzaron a llegar, hasta hoy, seguimos y continuamos con este trabajo de atención psicosocial. La mayoría de los niños, aquí el curso comienza en febrero. Logramos más de 400 niños escolarizarlos, que estén escolarizados. Y todo esto pues ha sido con esta ayuda que hemos recibido de Manos Unidas y de Cáritas principalmente. A nos ayuda Cáritas inglesa, CAFOD, y este es un poco el trabajo que estamos realizando. Monseñor Alberto Vera, entonces estamos de acuerdo que la guerra, como siempre, tiene varias causas, unas causas económicas, políticas, la corrupción, causas que tienen que ver también con las malas condiciones también culturales de la población. Se atisba que pueda haber una influencia religiosa, pero no es la principal causa. Pero ¿qué hace el gobierno? Porque si desde el 2017 lleva con esto y van ganando poco a poco terreno, según se está explicando, no tiene apoyos internacionales el gobierno de Mozambique para atajar este problema. El gobierno de Mozambique no ha aceptado apoyos internacionales. Entonces, ahora, en este momento que la situación está muy grave, es cuando ya la Unión Africana y los países vecinos, por miedo a que la guerra se pueda extender, incluso pueda llegar de alguna forma hasta África del Sur, Tanzania, Zimbabue, es que ahora están ya en diálogos para ver la manera de parar esta guerra, porque si no se para, esto se va a extender y después pues, se va a convertir como lo que acontece o lo que pasa en la República del Congo, que ya no hay manera de eliminarlo, ya quedan ahí grupos de guerrilla y se apropian de zonas que son bastante difíciles de acceder y el gobierno no hay manera de sacarlo. El gobierno contrató en una época mercenarios, pero no dio resultado. Después hizo un acuerdo con algunos otros ejércitos rusos, también hubo fracaso. Aquí
también puede ser un fallo el que únicamente se ha tratado de solucionar el problema de una forma militar, cuando tiene distintos campos. Hay un pequeño aspecto que no es un motivo religioso, pero sí que el Consejo Islámico de Mozambique habla de que hace unos 10 años volvieron de estudiar de Arabia Saudí, de Argelia y de algunos otros lugares jóvenes que habían sido becados con bolsas de estudio en estos países. Cuando ellos regresaron, comenzaron conflictos. También pasó eso en Mozambique, entonces yo viví en Maputo, que yo era donde residía. Sé también de casos de ese tipo y no se le dio mucha importancia. ¿Qué ocurre? Que estos jóvenes es como si fueran o son musulmanes radicalizados y que se han enfrentado a los mismos, a su propia religión. De hecho, por ejemplo, en Palma, que ha sido lo que más internacionalmente se ha publicado de esta guerra, destruyeron bancos, todo lo que son lugares de gobierno, hospitales, más la Iglesia Católica y la Casa de los Sacerdotes la dejaron intacta. Destruyeron la mezquita más grande, la destruyeron completamente, degollaron al cheje, al jefe de la mezquita. Sin embargo, no hicieron nada en contra de los católicos o cristianos. Una ciudad casi de 60.000 habitantes y una ciudad estratégica porque ahí está el gran proyecto de gas que lo está llevando al frente a multinacional de Total. Entonces, esto es lo curioso, ¿no? No podemos decir que es una guerra religiosa, pero tiene un elemento religioso, que quizás son aquellos que están a dirigir la guerra. Después tiene otro elemento que es también un poco de descontento social. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los jóvenes no han tenido acceso ni siquiera a la educación. Y académicamente yo puedo decir que las mujeres que encuentro en mi diócesis, pues puede haber un 60-70% de analfabetismo en la mujer y en el hombre un 50%. Estoy hablando mi diócesis está en la provincia de Nampula. La de Cabo Delgado es la misma situación, o quizá más. Las mujeres, como toda la costa es de religión musulmana, los musulmanes tienen muy claro que la mujer a los 12-13 años se casa y solamente está pues, destinada a tener hijos y poco más. Entonces, esta es una situación social y cultural muy fuerte, que de alguna forma también ha contribuido a esta guerra. Después hay otro factor, que es el que estos 600 kilómetros de costa desde la frontera de Tanzania hasta Angoche, quiere decir, ahí está Mocíngua da Praia, Pemba, la isla de Mozambique, Nacala, Porto, que es donde estoy yo ahora. Todos estos son puertos con costas y bahías preciosas. Entonces entra mucha droga, principalmente es el camino del opio, de la heroína. Entonces hay intereses también muy fuertes con relación al tráfico de droga. Entonces todo esto son factores que se juntan y que al final, pues bueno, dan una confusión tan grande que quien paga es una guerra terrible. Los más pobres son los que más la sufren y al final se quedan sin tierra, se quedan sin nada. Y esa es la situación. Entonces, una guerra olvidada, pero que yo veo que todavía sigue saliendo en la prensa. Claro, ya queda, ahora por lo menos se puede publicar lo que pasa en la prensa interna. La prensa internacional, pues como tiene otros problemas de COVID y de dineros y economías y otras cosas, pues esto se queda un poco olvidado. Más es una guerra terrible, horrible. Yo he estado en alguno de los campos de dislocados y te dan ganas de llorar, estar allí, ver a las personas cómo se encuentran. La mayoría pues te dicen que queremos regresar.
Dice, sí, pero regresan, van a morir. Es que a veces es preferible morir que estar viviendo en estas condiciones. Es así. Monseñor Alberto Vera, bueno, cuenta con la ayuda, lo ha dicho, de Cáritas, también de Manos Unidas, concretando, por ejemplo, Manos Unidas España ha conseguido pues llevar ayuda, bueno, pues a muchas de las personas que se han refugiado allí en su diócesis. Por ejemplo, en Nancala, 500 niños reciben la atención que usted ha dicho a través de esos proyectos de recuperación psicosociales. Yo quería que en este último minutito que tenemos de conexión con Mozambique, bueno, pues nos hiciera un llamamiento, tirara un poquito quizás de las orejas o despertara un poco las conciencias de que más allá del COVID, que nos ha traído muchísimos problemas, hay otros muchos conflictos y hay mucha gente que, como hace algún tiempo hablaba yo con gente de Perú, decía, no, en Perú lo importante es sobrevivir, no morir de COVID. O mueres de hambre o mueres de COVID. Creo que tenemos un minuto, si tenemos ese minuto para la conexión. Monseñor, esas últimas palabras. Yo hago un llamamiento a ayudar en todo lo posible, y si es posible, porque también yo soy el presidente de Cáritas Mozambicana. La diócesis de Pemba está llamando, pidiendo socorro y tiene una buena estructura ayudada con otras Cáritas internacionales para la atención a los que más necesitan. Entonces, yo digo un llamado grande y fuerte para ayudar a la diócesis de Pemba por todos los medios. Aquel que puder, es simple, es localizar el teléfono de don Juliase o de Cáritas, o incluso de Cáritas Nacional, de Cáritas Mozambicana. Ahí se puede aportar y aquello que se aporte va directamente para los dislocados que están en los campos, que son realmente los que más están sufriendo. Aquí también estamos sufriendo, pero gracias, pues estamos aliviando mucho lo que podemos el sufrimiento. Muchas gracias a vosotros. Se nos corta la conexión. Muchísimas gracias, Monseñor Alberto Vera. Prometemos que volveremos a hablar con usted y a ver si ha mejorado en aquel momento un poquito, para aquel momento la situación. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. Adiós. Seguimos en el continente africano, pero ahora nos desplazamos hasta dos países que, bueno, pues si salen en las noticias, salen poco, pero si salen en las noticias precisamente es para hablar de conflictos, por tanto son también objeto de conflictos olvidados, objeto de este enfoque. Desde luego que habría muchos más, pero bueno, teníamos que acotar. Y después de hablar con los jesuitas, después de hablar con el Monseñor Alberto Vera y con Manos Unidas, que está ayudando y mucho a su diócesis y a otras diócesis vecinas, nos vamos ahora hasta Madrid. Allí se encuentra Ana Muñoz, responsable de prensa de Misiones Salesianas. Ana Muñoz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Misiones Salesianas está presente en muchos lugares donde los conflictos están olvidados, pero queremos centrarnos en dos países en concreto, en la zona de Etiopía, Eritrea y en República Centroafricana. Ana, está la cosa también muy complicada y probablemente muy olvidada. Pues así es, hombre, son dos países, tanto Etiopía como República Centroafricana, que llevan viviendo conflictos durante largo tiempo, sobre todo República Centroafricana, llevan años, ¿no?, viviendo este conflicto. Hubo una época donde sí el conflicto armado era más grave, pero esto nunca se ha resuelto, ¿no? Entonces la población sigue sufriendo bueno, pues lo que es el conflicto. La zona de la capital de Bangui, donde están las fuerzas internacionales, los cascos azules, pues está todo un poco más controlado. La vida se puede llevar de una manera más o menos normalizada, pero sí que es verdad que fuera de Bangui pues sigue existiendo esa violencia, asaltos que de vez en cuando, bueno, pues aparecen, ¿no? Y que saltan a veces a los medios y otras veces, bueno, pues lo conocemos los que tenemos esa relación con el país, ¿no? Y allí están los misioneros salesianos desde entonces. Durante la época dura del conflicto sí que bueno, pues muchas personas se refugiaron dentro de nuestras misiones de Bangui, donde hay dos centros, ¿no?
Y bueno, pues sí que se sigue apoyando, ¿no?, a la población y bueno, pues en nuestro caso, como sabéis, pues destinada sobre todo a la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes, pero siempre, bueno, pues con el ojo puesto, ¿no?, a esa situación de violencia y que no vuelva a saltar, ¿no?, haciendo también ese trabajo de diálogo y de construcción de la paz. Ujú. En una nota que hemos recogido de abril de este año, de abril de 2021, hablabais de que 4,5 millones de personas necesitaban ayuda urgente en el norte de Etiopía. 4,5 millones de personas. Sí, bueno, en Etiopía también, como sabéis, desde noviembre se vive un conflicto en esta zona norte de Etiopía, en la región de Tigray, donde, bueno, pues todo saltó básicamente, ¿no?, pues porque se querían hacer unas elecciones en esa región. El gobierno dijo que no porque estábamos en situación de pandemia, se hicieron y bueno, a partir de ahí surgió el conflicto armado. El ejército etíope fue a la zona y bueno, pues a partir de entonces es verdad que está siendo muy complicada incluso saber qué es lo que está ocurriendo en la zona. Durante mucho tiempo estuvieron sin ningún tipo de comunicación. Y bueno, pues lo que ahora sí que sabemos es que hay millones de personas que necesitan esa ayuda urgente. Son 4,5 millones y en esa zona viven alrededor de 5 millones y poquito, ¿no? 5,2 millones personas, 5,5 millones de personas. O sea que la gran mayoría necesita esa ayuda humanitaria urgente. Porque la situación es muy complicada. Está habiendo millones de personas desplazadas. Algunas están saliendo del país, están yendo hacia Sudán, pero muchas otras lo que hacen es ir a las ciudades pues más cercanas, ¿no? Entonces se está produciendo un grave problema porque son ciudades que tampoco tienen sitios donde acoger a toda esta población que está llegando y se vive de una manera pues bueno, muy complicada, sin agua, sin alimentos, sin luz, sin la infraestructura necesaria. Sin ninguno de esas cuestiones básicas, que son básicas para todo el mundo, pero sí con la presencia de los salesianos. Bueno, hubo un momento a finales del año pasado, creo recordar, que no conseguíais contactar con ellos, con unos 20, creo que eran 20 misioneros salesianos, los teníais completamente incomunicados. O sea, ¿cuál es su situación actual? ¿Cómo están trabajando? Bueno, pues como dices, sí que a principios del conflicto, como digo, en estos meses de noviembre y diciembre, no había comunicaciones y nos ha costado mucho retomarlas, ¿no? No ha sido hasta principios de este año, casi febrero, cuando hemos podido conseguir bueno, pues retomar esas conversaciones y por lo menos saber que se encontraban bien. Y desde allí nos surgían, sobre todo en esos primeros momentos, nos surgían bueno, pues a mandar esa ayuda que era tan necesaria para la población, porque estaban viendo que bueno, pues, ellos, es verdad que todo el que llama a su puerta se abre esa puerta, pero hay muchas veces que es que tampoco hay nada que ofrecer, ¿no? Entonces sí que nos pedían o se lanzaba ese SOS, ¿no?, bueno, pues de necesidad de ayuda para ayudar a su vez, ¿no?, a estas personas que lo estaban pasando tan mal. Es verdad que allí no estamos solos, ¿no? No están solo los misioneros salesianos, también hay otras organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas que están tratando de apoyar, pero como el gobierno etíope en esta zona está siendo todo muy, pues la información muy controlada, se nos está haciendo complicado, ¿no?, conocer verdaderamente cuáles son las necesidades, aunque ya te digo que sabemos que son muchas, porque hay muchas personas que han abandonado sus viviendas, sus hogares, y se han ido o bien con familias o bien directamente bueno, pues a buscar un sitio seguro y bueno, pues estas ciudades, por ejemplo, Sire, como por ejemplo Mekele, bueno, pues son ciudades que tampoco están preparadas para acoger a esta cantidad de personas, a estos miles de personas desplazadas. La ayuda que os piden los misioneros salesianos cuando consiguen contactar con vosotros, porque claro, no sé si nos podemos hacer una idea
de cuestiones como ya no el saneamiento, el agua potable, sino incluso la luz o internet. Para nosotros es algo básico, para ellos es un lujo. Sí. Es una ayuda inmediata, urgente, para ayudar a esa gente en sus necesidades básicas, pero también es una ayuda de continuidad para seguir adelante con los proyectos de los misioneros salesianos que se fundamentan y son reconocidos mundialmente por el ámbito de la educación y de la formación laboral. Claro, es fundamental, ¿no? Es cierto que cuando nos hacen ese llamamiento sí que tiene que ver más bueno, pues con el agua, probablemente con buscar fórmulas para tener electricidad, con alimentación, con el agua potable, pero sí que es cierto que luego hay otra serie de necesidades, ¿no? O sea, los niños en esta zona, los niños y los jóvenes llevan bueno, pues más de un año sin poder ir a las escuelas, primero porque estaban cerradas por la pandemia y ahora pues por el conflicto. En estos conflictos o en este en concreto también sabemos que se están perdiendo muchas infraestructuras, hay pocos hospitales que queden en pie, hay pocas escuelas, muchas de las escuelas y de los colegios de la zona están siendo convertidos o reconvertidos en asentamientos para las personas desplazadas, con lo cual, bueno, pues esa parte, ¿no?, de desarrollo, de la importancia, ¿no?, para nosotros que es la educación y la formación de los jóvenes, pues está quedando en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Para nosotros esto pues es digamos un problema, ¿no? Creemos además que los niños en zonas de conflicto puedan acudir a las escuelas y que haya un espacio seguro también les ayuda a superar los traumas del conflicto, con lo cual, bueno, pues sí que nos parece que esto es fundamental volver a conseguirlo, ¿no? Pero por ahora lo vemos como a medio plazo o más allá, ¿no? En el corto plazo es verdad que ahora mismo lo que se necesita es la ayuda humanitaria urgente. Bueno, este programa se ha querido llamar Conflictos Olvidados. Tú eres periodista, estás especializada en comunicación, en misiones salesianas y sabes lo fugaz, lo efímero que son algunas informaciones. Estamos en el tiempo de lo efímero. Cuesta mucho, como decimos en el argot, colocar un tema y que esté en las agendas informativas, no de medios que tenemos una especial vocación de servicio a la Iglesia, sino de medios conocidos como generalistas. ¿Por qué cuesta tanto que no salgan en los periódicos o en los grandes informativos estos temas de los que hemos ido tocando, el tema del Padre Stan en India, el tema de Cabo Delgado en Mozambique o esta guerra y este conflicto en Tigray? ¿Por qué cuesta tanto, Ana? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que al final estamos todos inmersos en esa inmediatez de la que hablas y los temas duran muy poco. Yo no sé si es el cansancio, no sé si nos cansan pero bueno, todos los temas, no solo los conflictos, ¿no?, como estos que hemos tratado en el programa, sino muchos otros temas son del día, ¿no? O sea, todo es muy efímero, todo se consume como si fueran las redes sociales, donde todo es muy rápido, todo nos cansa, todo nos suena a ya oído y dejamos de hacerles caso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿no?, pero también muchos otros periodistas pues comprometidos y medios de comunicación comprometidos con ello, ¿no?, con dar esa voz o con dar luz a estos temas, ¿no? Y no olvidarnos de la cantidad de gente que lo está pasando mal y no dejarlos atrás, ¿no? No dejarles en el olvido, porque eso sería ya, bueno, pues además de lo que están sufriendo, además pues no saber nada de ellos, ¿no? Creo que ahí es donde afortunadamente tenemos estos medios, como digo, y periodistas comprometidos, y donde nosotros como periodistas en el otro lado, ¿no?, que digo yo, bueno, pues no dejar que nos olvidemos, ¿no?, y de vez en cuando hacer esa llamadita de atención de la situación que se está viviendo en muchos países. Fíjate que hace poco se cumplía un mes del asesinato de esos dos compañeros periodistas que conmocionó a la sociedad española, pero claro, nadie sabía ni que estaban allí ni a qué habían ido, ¿no?, que habían ido a hacer un reportaje sobre el tráfico ilícito de especies protegidas. Pues eso era un conflicto olvidado, ¿no? Pues fíjate, allí se dejaron la vida.
En Burkina Faso también es una zona donde, bueno, pues donde estaban estos periodistas, ¿no? También muy complicada. De hecho, nosotros también hace unos años sufrimos un ataque, ¿no? y murió uno de nuestros misioneros salesianos. Y bueno, pues es una zona también muy conflictiva, una zona, toda esta zona de Malí, Burkina Faso, esta zona del Sahel, donde ahora mismo es muy complicado, ¿no? De hecho, nosotros como salesianos, bueno, pues los misioneros salesianos blancos ya no están allí, ¿no? O sea, solo tenemos personas, o sea, misioneros que son negros en esa zona, porque es un problema. Que se puedan producir secuestros, incluso asesinatos, ¿no? Entonces, lo primero está la vida de las personas, ¿no? Así que sí, es una zona también muy conflictiva, pero lo que tú dices, la noticia dura lo que dura, o sea, dura un mes o unas semanas o unos días, eso es, y al final pasamos a otra cosa, ¿no? Y así es con todo, en realidad tenemos una capacidad de consumo de contenidos, ¿no? O consumo de información enorme, pero en cambio, bueno, pues no nos paramos a los análisis, ¿no? A buscar las causas, a ver cómo se puede mejorar, cómo podemos hacer las cosas mejor. Bueno, pues esa reflexión nos toca a todos, seamos o no periodistas, sí. seamos o no consumidores de información o generadores de contenido. Muchísimas gracias, Ana Muñoz, responsable de comunicación de Misiones Salesianas. Ánimo en esa labor importante que hacéis de comunicación, de trasladar, bueno, ahora suena el móvil, de trasladar, hoy ha pasado de todo en el programa, Ana, de trasladar la información sobre conflictos olvidados. Muchísimas gracias, Ana, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Y a ustedes, amigos, ¿cuál es mi cámara? Aquí. Y a ustedes, amigos, solo decirles que ha sido un programa que ha sido posible con el trabajo, como siempre, de todos nuestros compañeros técnicos y también con la colaboración de estas tres entidades jesuitas, Manos Unidas y Misiones Salesianas. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.